Ya se escucha, ya se escucha. 2, 4, 6, 8, 10. Bien. Gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero informarles que la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal fue aprobada ayer en el Pleno del Senado de la República y es una iniciativa que reforma la ley del Banco de México. La iniciativa que presentó el senador Monreal es una iniciativa a favor de los trabajadores mexicanos migrantes. Es una iniciativa que respeta la autonomía del Banco de México, es una iniciativa que apoya la capacidad de ingresos de las comunidades migrantes y que durante las etapas o periodos de diciembre y enero y mayo y junio, cuando regresan más de 10 millones de mexicanos que trabajan en la Unión Americana y regresan a sus pueblos de origen, a sus municipios, a sus localidades, en Zacatecas, en el Estado de México, en Hidalgo, en la Ciudad de México, en Michoacán, en Puebla, en Guanajuato, en Guerrero, que son los principales estados expulsores de mano de obra migrante, regresan con 100, con 500, con 1,000 o con 2,000 dólares. Esos dólares, al llegar a sus comunidades, necesitan ser cambiados por pesos. El gran problema que tienen millones de mexicanos que ingresan de manera lícita dólares producto de su trabajo es que no todos los bancos ni las casas de cambio les reciben sus dólares. Lo que hace que nuestros hermanos trabajadores migrantes tengan que acudir a instancias informales donde hacen el cambio de dólar. Lo que sucede entonces es que un dólar que vale 20 pesos o un dólar que vale 19 pesos al tipo de cambio, terminan cambiándolo por 10 pesos, 15 pesos, 14 pesos, lo que lesiona, sin duda lesiona los ingresos que con tanto sacrificio nuestros hermanos migrantes hicieron al irse a Estados Unidos y al dejar a su familia. Y tercer tema que quiero comentar, el Banco de México y el Estado mexicano cuenta con instituciones, con herramientas para combatir el lavado de dinero. Y por eso es que en las dos reservas que presentó la senadora Maribel a la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal a favor de los migrantes mexicanos, se prevé que el Banco de México pueda definir con toda claridad si los dólares que regresan o ingresan vía efectivo por los migrantes mexicanos se incorporan o no a la reserva. Queda a juicio del Banco de México esta facultad, esta potestad. Y además se agregan una serie de elementos para vigilar con toda claridad que los recursos de las remesas de nuestros hermanos mexicanos trabajadores no correspondan a dólares que podrían ser de actividades fuera de la ley o de actividades del narcotráfico. Estos tres principios son los que inspiraron la iniciativa que encabezó el senador Ricardo Monreal y que fue votada no solamente por la mayoría de Morena, sino también por senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. Fue una iniciativa que se aprobó ayer en el Pleno en consenso, que se trabajó también dialogando previamente con el Banco de México, con la Comisión de Hacienda, incluso con la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por eso es que la Unidad de Inteligencia Financiera, en voz de su titular, Santiago Nieto, avaló esta iniciativa que ya se aprobó y que pasará al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y para su aprobación correspondiente. Ese es el comentario que tengo, amigas y amigos de los medios de comunicación. Le pregunta Mayolo López del Grupo Reforma, señor. Adelante, Mayolo. Senador, gracias. Dos cuestiones. ¿Sabe cómo
¿está el ambiente en San Lázaro para procesar esta iniciativa? Y dos, ayer volvió a inconformarse el Banco de México. ¿Qué puede decir, senador? Sí, bueno, la colegisladora hará su trabajo de manera puntual. Nosotros somos respetuosos de la tarea que hacen los legisladores, diputadas federales, y con respecto al pronunciamiento del Banco de México, diría que es falso que esta iniciativa vulnere la autonomía del Banco de México. Es falso porque el artículo 28, hay que leer el artículo 28 de la Constitución, que señala que el objetivo prioritario del Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestras monedas. Y también hay que recordarle al Banco de México, con mucho respeto, que ellos cuentan con una comisión de cambios que tiene entre sus facultades tres fundamentalmente. Una, determinar el tipo de divisa o de moneda o de billete que formará parte de sus reservas. Dos, que ellos tienen la facultad de regular el procedimiento de la compra de divisas. Y tres, que el Banco de México a través de la Comisión de Cambios tiene la facultad de incluir la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, el Banco de México tiene los elementos claros para poder, junto con las instituciones financieras, saber cuál es la ruta del dinero que viene de origen ilícito. El Banco de México también puede solicitar la cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuraduría Fiscal, del SAT y de la Fiscalía General de la República, que son las instancias que saben dónde está circulando el dinero producto del crimen organizado. Así es que no se puede confundir, no se debe confundir los ingresos en dólares por el crimen organizado con el ingreso de dólares de los millones de mexicanos que ingresan al país, que trabajan de manera honesta, que dejan abandonada a su familia por buscar oportunidades y que llegan a su país y su país no tiene resuelto el problema de esos dólares. Y finalmente les diré que es falso lo que dijo el Banco de México respecto a que los dólares repatriados por el turismo o los dólares son marginales, son poquitos, dice el Banco de México, porque el Banco de México nos presentó un documento donde dice que solo ingresaron 102 millones de dólares por el turismo. Se le olvida al Banco de México que este año la actividad turística se paró y que perdieron más del 50% en ingresos en dólares una gran cantidad de micro, pequeños y medianos empresas que trabajan en el sector turístico. Y si quisiera el Banco de México hacer una nota objetiva, tomaría en cuenta los últimos 8 años en donde ha habido una gran cantidad de dólares no repatriados y que representan más de 1,000 millones de dólares que no se han podido resolver. Más de 1,000 millones de dólares atrapados en el sistema financiero que representan un problema y que podrían ocasionar que los mexicanos que regresan con dólares producto de su trabajo, al llegar a México no puedan ser cambiados por pesos y tengan que ir a cambiar sus dólares al mercado negro y esos dólares solo tengan un valor de 10 a 15 pesos. ¿Por qué se percibe que hay un pleito fuerte entre el Senado y el Banco de México? No hay ningún pleito. Más bien pensamos diferente. El Banco de México tiene intereses financieros y el Senado de la República defiende los intereses del pueblo. Es nuestra obligación. La obligación de los senadores es cuidar a los mexicanos y tenemos que cuidar los ingresos de los mexicanos. Los bancos, todos los bancos piensan en sus intereses personales, en sus intereses financieros. Para eso están. Pero el Senado de la República y el grupo mayoritario de Morena y la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal es a favor de las comunidades migrantes. Gracias, Mayolo.
Adelante. Senador, me llamó la atención en este momento algo que dijo. 1,000 millones de dólares están atrapados en el sistema, dijo usted en este momento, que no se pueden movilizar. ¿Dónde de ese sistema, senador? ¿Está en los bancos o está en estas empresas que cambian los dólares o que hacen los envíos desde Estados Unidos a México? ¿Dónde están atrapados esos 1,000 millones de dólares? Y la segunda pregunta es, entonces esta reforma es para que esos 1,000 millones de dólares puedan soltarse, puedan salir de ese sistema. ¿Cómo están? ¿Quién los tiene resguardados? Porque no me imagino que estén en el aire. ¿Qué instituciones los tienen resguardados? Gracias. El dólar en efectivo se encuentra o en los bancos, o en las casas de cambio, o en los ciudadanos. Ahí están los dólares, en las empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas turísticas. Los dólares lícitos, que son los que nosotros estamos atendiendo de los migrantes mexicanos. Esos dólares, al llegar, fíjense, hay 1 millón de extranjeros norteamericanos en México, 1 millón, con alto poder adquisitivo. ¿Ustedes creen que ese millón de mexicanos, todos de estadounidenses, utilizan tarjetas de crédito? ¿Que nunca traen dólares en sus bolsas? No. A igual que los migrantes mexicanos, regresan a su país con $1,000, con 500. Esos dólares, al llegar a sus municipios, los bancos no se los reciben y tienen que ir al mercado informal. Y en ese mercado informal pierde valor su dólar, su sacrificio. Y en lugar de recibir 20 pesos por dólar, reciben 10. Eso es injusto. Okay. Perdóneme que lo interrumpa, senador. Yo le compro a alguien los dólares a la mitad de precio. ¿Qué hago yo con esos dólares? Si no los puedo cambiar, ¿dónde está ese dinero? Esos dólares, exactamente, están ahí no se pueden repatriar, y ese es el gran problema. Incluso, ¿cuál es el negocio de aquel que dice, yo te cambio los dólares, si yo realmente no los puedo cambiar, y en México el dólar no es una moneda de cambio? Entonces, ¿cuál es mi negocio como Leticia, estarle comprando usted dólares más baratos de lo que usted los puede vender en otro lado? ¿Cuál es? Ese es el problema, que los mexicanos migrantes tengan que incurrir en el mercado informal de dólares, que no está regulado. Lo que nosotros queremos es que los bancos, las casas de cambio, al tipo de cambio, reciban todos los dólares, combatir el mercado informal y que los mexicanos migrantes puedan recibir los pesos que les corresponde a los dólares que trabajaron de manera lícita. ¿Qué hace el Banco de México? ¿Qué tiene que hacer el Banco de México ahora? Va a tener, con los mecanismos financieros estrictos de vigilancia, de que los dólares que se transfieren por el trabajo de los migrantes sean dólares que no provienen del crimen organizado. Hay mecanismos. Los bancos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República conocen dónde está la ruta del dinero de manera ilícita. Si quisiera saber el Banco de México dónde hay dólares del crimen organizado, es tan sencillo como que realice una reunión interinstitucional con los bancos, realice una reunión interinstitucional con la Procuraduría Fiscal, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía, con el SAT, y sabría diferenciar entre lo que es dinero de procedencia ilegal de lo que son las remesas de nuestros hermanos mexicanos. Ese es el comentario. Perdóneme, es que no me contestó mi duda. ¿Qué duda específicamente? Ajá. Si yo soy la persona que compra los dólares, se los estoy comprando a la mitad de precio, ¿yo qué hago con esos dólares? Cuando es... ¿Dónde llevo esos dólares para que sea negocio a estarle comprando a usted dólares? El mercado informal se mueve bajo esas reglas. La informalidad que representa. Por eso es grave
que un migrante tenga que acudir al mercado informal a cambiar su dólar. Es lo que estamos combatiendo. Lo que necesitamos es que el dólar llegue del migrante a una casa de cambio, a una casa de bolsa o a un banco, para que tenga claridad el origen y el destino de esos recursos. Mientras se siga cerrando la puerta a los migrantes mexicanos con sus dólares, vamos a seguir incurriendo en la informalidad, vamos a orillar a nuestros hermanos migrantes a que acudan a la informalidad porque los bancos no les reciben sus dólares. Eso es grave, eso es delicado. Por eso esta iniciativa protege los derechos de los migrantes mexicanos para que puedan cambiar sus dólares. Si hay dólares de procedencia ilegal, el Banco de México sabe dónde están, así es que no pueden alegar, ni permitimos. Los que pertenecemos a comunidades migrantes no aceptamos y rechazamos contundentemente la especulación de que las comunidades migrantes que traen dólares a México son de procedencia ilegal. Esa es una falta de respeto, esa es una ofensa del Banco de México a las comunidades migrantes mexicanas. Armando, con gusto. Carlos. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenas tardes. Con relación a esta pregunta que le decía Leti, hay varios estudios, entre ellos uno que hizo, si no me recuerdo, Luis Astorga por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con respecto a esto. Incluso tenía documentados cuántas personas eran, especialmente en Oaxaca, en la parte sur de Veracruz, en la parte de Puebla, en la Sierra Negra también, que usted conoce bastante bien. Al día de hoy se tiene un estudio de cuántos son estos tipos de personas que se dedican a la cuestión de intercambio de dólares de una forma pues vil, porque prácticamente es a la mitad del costo del dólar que tendría una casa de cambio. Y la segunda, ¿cuál sería al primer año lo que usted visualiza que se tendría de recuperación de este tipo de dólares para el mercado formal? Tu pregunta me permite puntualizar sobre un tema que también es falso por parte del Banco de México. No es cierto que los ingresos o transferencias de divisas de dólares mexicanos sean 99% en transferencias. Es falso. Porque no sería justo dejar de reconocer que 10 millones de mexicanos ingresan a su país cada año entre diciembre y enero, entre mayo y junio, y se los dice alguien que pertenece a una comunidad migrante, Izúcar de Matamoros, Puebla, donde hay más de 2 millones de poblanos en Nueva York, New Jersey y Pasay, y de una familia de 9 hermanos, de los cuales 7 estuvieron en esos estados de la Unión Americana trabajando. Entonces, no es cierto que sea el 99%. Nosotros creemos que puede ser 5%, no el 1%, el 5% de ingresos en dólares de remesas de mexicanos que están en Washington, en Los Ángeles, en Las Vegas, en Houston, en Nueva York, New Jersey, Pasay, fundamentalmente. Y debo decirles, a la pregunta concreta que tú me estás haciendo, debo decirte que el Banco de México tiene facultades para regular con claridad la procedencia ilegal de recursos. Tal vez me faltó darle respuesta a la otra parte de la pregunta, si me la repites. Sí, a la parte de, bueno, hay un estudio de Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, desde hace 10 años, él tiene un libro respecto a esto, que documenta justamente este tipo de comunidades donde hay gente que se dedica exactamente a eso que usted menciona, al intercambio de pesos por dólares como si fueran casa de cambio sin serlo. Claro. Ellos pagan la mitad o menos de la mitad de los dólares para que obviamente esto se mantenga, ¿no? Incluso esta iniciativa va a limitar el uso de mercado alterno para la compra-venta de dólares. Esta iniciativa va a ayudar para que los dólares que vienen nuestros hermanos mexicanos migrantes puedan hacerse en un cambio de manera formal. Eso es lo que va a suceder. Calcular el número de personas que se dedican al intercambio informal es tanto como calcular a un ambulante que sale a la vía pública a vender una mercancía. Es muy complejo. Gracias. Senador, siguiendo sobre el mismo tema, parece ser que el Banco de México está inconforme porque dice que no lo negociaron con él. O sea, yo supe que tú estuviste con el gobernador, no sé si les pidió más tiempo como el outsourcing y por eso está inconforme, pero también se escuda a través de que dice que esto
va a causar problemas con los Estados Unidos porque van a decir que exactamente el dinero de los migrantes se lava en el Banco de México. Si va a haber un conflicto internacional. Y en otro tema, este asunto de Pemex, también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está diciendo que hay sobornos en Pemex. Entonces ya no entiendo, si ya se había acabado la corrupción, ¿por qué hay sobornos en Pemex y si deberían de quitar a quien está para que se acabe ese tipo de temas? Gracias. No afecta esta iniciativa que presentó el senador Monreal, no afecta la soberanía, la autonomía del Banco de México, ya lo expliqué concretamente en el artículo 28 de la Constitución. Es una iniciativa que beneficia a los mexicanos y el Banco de México y el Estado mexicano tiene herramientas para poder evitar el lavado de dinero en este tipo de ingresos. Yo considero con mucho respeto que el Banco de México se está extralimitando en sus comentarios. Respetamos al Banco de México, pero no compartimos su opinión. El Senado de la República tiene la obligación de trabajar por el bien público, no por el bien privado. De manera específica. El bien público está sobre el bien privado y en ese sentido el Banco de México pareciera, lo digo a título personal, pareciera se está comportando como una dependencia del fondo o de la reserva estadounidense. Ellos deben de conservar su autonomía y deben de garantizar, como lo dice la Constitución, la estabilidad en el sistema monetario que tiene nuestro país. Pero una última, Mayor. ojalá pueda ayudarme, senador, y a ver si el senador Guadiana también. ¿Qué opinión tienen del escándalo de corrupción, manifiesto en sobornos que se registra hoy en día en Petróleos Mexicanos? Yo lo que te puedo decir, ahorita le dejamos el uso de la palabra al senador Guadiana, lo que te puedo decir es que la corrupción hay que combatirla donde esté. Nosotros apoyamos y acompañamos al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y hemos aprobado iniciativas. Hemos elevado a delito grave el robo de hidrocarburos, la corrupción y el fraude electoral. Hemos combatido a las empresas fantasmas. Hemos combatido el saqueo fiscal, energético, presupuestal. Hemos denunciado a los fideicomisos públicos, apoyamos la extinción de los fideicomisos públicos. Y yo en lo personal estoy convencido que la corrupción no se elimina por decreto. A la corrupción hay que combatirla todos los días. Y si hay corrupción en Morena, hay que combatirla. ¿Debe permanecer en su encargo el director de Pemex? Lo que digo es que se investigue y quien cometa actos de corrupción, sea del gobierno actual o de otros gobiernos, tiene que aplicársele la ley. La impunidad no puede ser para unos y debe de favorecer a otros porque gobierna. Si en Morena hay funcionarios públicos o hay autoridades que han cometido actos de abuso o de corrupción, deben de ser sancionados y deben ser investigados. Esa es mi opinión como presidente de la Comisión de Hacienda. Gracias. ¿Quieres comentar eso? Bueno, miren, yo estaba aquí acompañando al senador Alejandro Armenta, viene realmente como el cuervo de San Onofre, después les digo así en la parvada, pero quiero decirles que lo que comenta el senador Armenta pues tiene toda la razón. Primero hablan, lo más importante es que vaya gente que si es de un partido, de otro, lo más importante es la independencia en las decisiones, en la congruencia mental que tenga cada uno de los miembros de la Junta Directiva del Banco de México, como los miembros, como ahorita que acabamos de nombrar a la consejera, le acabamos de tomar la protesta a la consejera nueva de Pemex, Laura Itzel Castillo, hija del legendario y para mí admirado Eberto Castillo, porque era ingeniero civil igual que un servidor. Entonces, y aparte por su lucha política y social. Pero lo de la corrupción, pues eso como dice aquí el senador Armenta, realmente no se va a eliminar de la noche a la mañana, pero todavía más corrupción es también cosas que no se hacen para perjudicar al país. Cosas que no se hacen como estas, que ustedes creen, la petroquímica abandonada desde hace muchos años en las gestiones anteriores y ahora hay que retomarla porque los combustibles necesariamente tendrán que ir bajando de precio, pero eso no quiere decir que el petróleo se deje de utilizar, se va a utilizar para fines que más para
vestimentas, para los textiles, para la industria petroquímica en general. Entonces, haber abandonado eso y los fertilizantes, Pemex Fertilizantes, eso todavía para mí es más corrupción, para dejarlo solamente en manos de las cosas de utilidad privada y no de beneficio público. Eso es. Esa es Ahora, quiero decirles que después de que termine nuestro compañero y amigo el senador Armenta, yo estoy aquí para una rueda de prensa sobre 2 temas, que va a acompañarnos la senadora Verónica Martínez de Coahuila y la senadora Eva Galás, también de Coahuila, la senadora Verónica Martínez del grupo parlamentario del PRI y la senadora Eva Galás. Pero tú ya terminaste. Sí, no, ya, pero te dejo que una vez para... No. Sí, no son temas distintos. Mejor termina. Este tema importante y sobre una iniciativa muy importante que estoy haciendo llegar hoy al Senado antes de que termine la última sesión, sobre un cambio importante en el régimen fiscal de Pemex que se necesita urgentemente para el futuro operatividad de la empresa más importante pública de este país. Pero no vamos a votar ya. Ya hay que empezar con la rueda. ¿Ya? Y ahora sí, el tema. Si quieres ya empieza con la... Si quiere ya iniciar el senador Guadiana. Bueno, ya vamos a empezar. Miren,